Este es el vídeo de fisiología cardiovascular y con él vamos a conseguir tener un instrumento con el que poder trabajar en clase, además de que tengáis una herramienta con la que poder estudiar el día del examen. Os dejo un caso clínico al que le tenéis que echar una lectura antes de empezar con el tema. La función principal del aparato cardiovascular es el de transportar materiales. Tenéis aquí en la diapositiva una tabla que relaciona la sustancia transportada desde dónde se transporta y hacia dónde se transporta. Tenéis primero las que entran en el cuerpo, que son el oxígeno, los nutrientes y el agua. Luego tenéis materiales y sustancias que se mueven de célula a célula, como por los desechos, las células de la inmunidad, las hormonas y los nutrientes almacenados. Y luego tenéis otras como las sustancias que salen del cuerpo, como los desechos metabólicos, el calor y el dióxido de carbono. Os habréis dado cuenta, la tabla está en inglés, pero creo que no es ningún tipo de problema porque he traducido las palabras que considero más importantes. Otras como lungs, heart o waist se da por hecho que lo sabéis. Si no, pues lo buscamos en un diccionario y lo encontramos rápidamente. Dentro del sistema vascular tenemos arterias, que son aquellas que salen del corazón, venas, que son las que entran al corazón, y en este diagrama en concreto, el color rojo hace referencia a lo que lleva oxígeno y el azul a la sangre desoxigenada entre comillas, es decir, sangre que tiene una concentración menor de oxígeno, pero que no quiere decir que no tenga oxígeno. En este gráfico quiero destacar la vena porta hepática, que es la vena que nos conecta el tracto digestivo, es decir, los nutrientes que absorbemos, con el hígado para su posterior filtrado y vuelta a la circulación sanguínea. Pero, ¿cómo fluye la sangre dentro del organismo? Imaginaos un momento un globo de agua al que yo lo aprieto con mi mano por uno de los extremos. Podemos esperar, obviamente, que el agua, debido a esta gran presión, salga disparada hacia la zona de menor presión. Pues esto es un poco lo que pasa con la sangre. La sangre fluye desde zonas de mayor presión a zonas de menor presión, y esto es lo que se llama un gradiente de presión. La zona donde podemos encontrar más presión sanguínea a nivel sistémico es en la zona de la aorta, por donde sale la sangre con el bombeo del corazón. Y las zonas donde podemos encontrar una menor presión sanguínea y que por tanto va a generar este gradiente es en la zona de las venas cavas. Más elementos que influyen en el flujo sanguíneo. Hay tres elementos muy importantes que son la longitud del tubo, es decir, lo largo que es el tubo por donde discurre el líquido, la viscosidad de ese líquido, es decir, lo viscosa o poco viscosa que es la sangre, pero lo más importante, donde el cuerpo puede influir para aumentar o disminuir esa resistencia, va a ser en el ancho del tubo. Eso, os he puesto un ejemplo con esta imagen. Todos hemos visto estas pajitas que aparecen en una montaña rusa y está clarísimo que si yo disminuyo el ancho del tubo, la resistencia va a aumentar y por tanto la presión va a aumentar también. Si yo hago que el tubo sea más ancho, la resistencia disminuye y la presión sanguínea baja. Que esto es cómo se regula la presión y tensión sanguínea dentro del cuerpo. Os vuelvo a dejar con el caso clínico que estábamos trabajando. Echadle un vistazo y seguimos con la presentación. ¿Y quién se encarga de generar esta presión, este gradiente de presión? Pues la bomba del sistema cardiovascular, que es el corazón. A nivel anatómico no me voy a meter mucho más en esto porque sé que lo habéis visto con Dani. Si tenéis alguna duda la veremos en clase. Cuando llegaron los primeros conquistadores españoles a la América, se dieron cuenta cómo los rituales de sacrificios humanos, cuando se sacaba el corazón de las víctimas, este seguía latiendo unos minutos después del fallecimiento de la misma. ¿Cómo se explica esto? El 1% de las células miocárdicas del corazón son lo que se llaman células marcapasos. Son unas células que tienen la capacidad de generar lo que se llaman potenciales de acción de forma endógena. Es decir, no necesitan un estímulo externo para poder generar este potencial de acción y actúan como el inicio, el chispazo inicial para que se produzca la contracción cardíaca. El resto de células son de tipo tejido muscular cardíaco y su disposición es en espiral, de forma que hacen que la contracción muscular cardíaca se produzca desde el vértice de las aurículas
hacia arriba, que ya veremos qué importancia tiene esto. Por último, estas células miocárdicas están dispuestas de forma de que se genera mucha fuerza, se transmite mucha fuerza de una célula a otra a través de unas uniones que se llaman desmosomas y discos intercalares, y esos potenciales de acción generados por las células marcapasos se transmiten de unas a otras gracias a todos estos discos y desmosomas que os he comentado. Por último, un tercio de las células miocárdicas está formado por mitocondrias, es decir, consumen bastante oxígeno para generar la energía que necesitan para provocar esta contracción cardíaca. Seguimos con el caso clínico, echadle un vistazo y seguimos con la presentación. Como recordaréis, el ion de calcio es el responsable de provocar la contracción muscular cardíaca. De este gráfico no os asustéis, solo quiero que sepáis que el potencial de acción, que es esa flecha roja, es lo que provoca la despolarización de la célula cardíaca y por tanto su contracción celular. Simplemente es eso. Volvemos al caso de Walter. Como muchos habéis sospechado ya, Walter tiene un infarto agudo de miocardio. Uno de los instrumentos fundamentales para medir las constantes y variables del aparato cardiovascular es el electrocardiograma. Con este instrumento podemos responder a las preguntas de cuál es la frecuencia cardíaca, ver si el ritmo es regular, si se encuentran todas las ondas normales presentes y de forma reconocible, y si hay un complejo QRS por cada onda P. Si algo de esto varía o algo de esto no corresponde al patrón normal, sospecharemos y nos indicarán ciertos patrones de posibles patologías o enfermedades. ¿A qué corresponde cada onda del electrocardiograma? La primera onda que podemos encontrar en el patrón es la onda P, que corresponde a la despolarización de las aurículas, es decir, a su preparación para su posterior contracción. Esta es la onda P. Tras esto se produce lo que se llama el segmento PQ, que es la propia contracción de las aurículas. Tras esta segunda fase, vamos a la tercera fase, que es el traspaso del potencial eléctrico hacia los ventrículos. En este caso se representan con la onda Q en los electrocardiogramas. La siguiente fase es una onda R muy grande, porque se produce la repolarización anterior de las aurículas y la despolarización, el inicio de la despolarización de los ventrículos. Tras esto se produce la onda S, que es con la despolarización ventricular, y como siguiente fase tenemos el segmento ST, en el que se produce la contracción ventricular propiamente dicha. Casi por último, en la onda T se produce la repolarización de los ventrículos tras su contracción y llegamos al final. Termina la onda T, se prepara de nuevo el marcapasos y empezamos de nuevo con el patrón que ya hemos descrito. Por tanto, un electrocardiograma normal entre comillas, va a ser con una onda P inicial de esta magnitud, un complejo QRS de esta magnitud y una onda T. Simplemente a nivel informativo y para que comparéis, el primer ECG corresponde a un ECG normal y los otros tres corresponden a patologías cardíacas relativamente frecuentes. La C y la D son fibrilaciones, una es auricular y la otra ventricular. No obstante, las implicaciones y patologías propiamente dichas de estas complicaciones las veréis más adelante. Para terminar el vídeo os dejo con una animación que me parece muy interesante y muy visual de cómo se comporta el corazón en la sístole y en la diástole gracias al comportamiento eléctrico que hemos comentado anteriormente. Si tenéis alguna duda sobre esto, lo veremos en clase como todo lo demás. La animación está en inglés, pero las palabras que se usan son muy similares al castellano. Vuelvo a repetir, si tenéis alguna duda o algo que no entendéis, lo vemos en clase el próximo día.